Creando perfección en la industria de la piratería. Producciones Shark. En MP3. Si no le contesto se desespera. Piensa que con otro estoy haciéndolo. En MP3. En MP3. Sean todos bienvenidos a una transmisión más de nuestro podcast Corto Derecho. Algunos ya me conocen por compartirles otro podcast anteriormente, pero para los que son nuevos en el canal, déjenme presentarles. Mi nombre es Ángel de Jesús y esta noche les compartiremos estos temas muy interesantes que sé que muy bien que les gustarán, y aquí aclararemos algunas de sus dudas sobre todos los tipos de relaciones de trabajo en general. Y bueno, los temas son los siguientes: 4.1 Relaciones colectivas de trabajo. 4.2 Contrato colectivo de trabajo y contrato de ley. 4.3 Reglamento interior de trabajo. 4.4 Modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo. 4.5 Huelga, definición, objetivos, clases y procedimiento. Ya sé, son pocos temas, pero demasiados importantes. También tenemos como siempre a los mejores invitados que ustedes como público siempre nos piden que regresen, y esta vez nos hablarán sobre los temas ya mencionados. No sé ustedes, pero yo sí estoy muy emocionado y es un placer presentar a los invitados el día de hoy. Primero que nada tenemos a Abigail, después tenemos a Liliana y a nuestro compañero Juan Pablo. Y díganos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ya que los veo demasiado contentos por la expresión en su rostro, ¿no? Primero que nada, buenas tardes. Es una nueva tarde interesante, como lo mencionaste. Venimos emocionados, ya que son temas sumamente interesantes e importantes, más que nada. Y sí, bueno, personal, yo sí estoy emocionada, y es un gusto estar de nuevo en este programa, y espero divertirme como siempre lo hacemos. Yo estoy contenta y sí, quiero divertirme como siempre lo hemos hecho. Y tienes razón, estoy súper emocionada y como mencionaste, los temas son de mucha importancia y espero que los espectadores que nos oyen también se diviertan escuchándonos y que pongan mucha atención sobre los temas a tratar. Para mí es un gusto estar aquí y muy buenas tardes, y como dice mi compañero, es una bella tarde ya que tenemos a los mejores espectadores y los mejores temas a decir. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, pero gracias por confiar en nosotros y en la información que les daremos. Bueno, nuestros espectadores están emocionados y no hay que hacerlos esperar más. Empecemos con el primer tema. Arranquemos con el primer tema, que será entonces relaciones colectivas de trabajo. A continuación me gustaría que nos informaras a todo el público en general una breve introducción de qué será sobre los que nos comentarás en esta ocasión. Claro, este tema se basa sobre un convenio en el que llega un sindicato de trabajo, que esto lo conforman todas las personas que colaboran dentro de una empresa, llegando a las condiciones según las cuales deban prestarse todos para trabajar. Me surgen algunas dudas sobre ese tema, así como mi público lo ha pedido en podcasts anteriores. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere la negociación colectiva? Claro, es algo bastante sencillo y complejo. Tiene como principal objetivo servir de apoyo a la productividad y la mejoría de condiciones de trabajo. Muy bien, basándonos en esto, tengo entendido que es la primera manifestación de negocio de trabajo. ¿Podrías aclararnos esa duda? Claro que sí, es decir, que desde el momento en que un sindicato social solicita al patrón celebración de dicho convenio, puede decidirse que se encuentre en gestión dicho instrumento de lucha. Wow, desconocía totalmente sobre lo que trataba esta manifestación. ¿Nos podrías platicar si esta podría tener algún tipo de modificación por parte de los trabajadores? Estás en lo correcto. Puede tener modificación, solamente se llevan a cabo ciertas condiciones que son de contenido, de extensión, de aplicación inmediata, revisión contractual y terminación del contrato colectivo.
Muy bien, ¿nos podrían de hacer una breve mención sobre lo que trata, por lo menos de las condiciones más importantes para tener una mejor noción de ello? Claro, a mi parecer las tres más importantes son de contenido, que trata sobre las cláusulas y el salario que le corresponde a los trabajadores; de expansión, que trata sobre las condiciones de trabajo pactadas al personal de confianza; y determinación de contrato colectivo, que se trata sobre el consentimiento por ambas partes, del trabajador como del patrón, en dicha terminación de relación en la obra. Genial, más que entendido estuvo lo que nos acabas de explicar. ¿Podríamos pasar ahora con el tema cláusulas de los contratos colectivos? Claro que sí. Mira, este se refiere sencillamente a las condiciones que debe de tener dicho contrato colectivo de trabajo, que se basa más que nada en la base de presente, que es como se presentarán sus servicios dichos trabajadores. Podríamos decir que de esta forma es más fácil detectar en qué forma los trabajadores no cumplen de forma correcta lo que acordaron en dicho contrato que aceptaron. Así es, de esta forma al administrador o patrón se le hace de una forma más eficaz analizar con qué cláusula no corresponde de manera acordado por su dicha aceptación en el contrato acordado. Ahora pasemos sobre su relación entre el tema de relación colectiva de trabajo y la ley. ¿Qué tanto impacta en ello? Impacta mucho en ello, ya que la relación de trabajo es un concepto jurídico subyacente al funcionamiento del mercado de trabajo en muchos países. En las modalidades de contratación con frecuencia se hace referencia a la amplia difusión de nuevas formas de empleo. Sin embargo, puede ser comprendida de diversas maneras. ¿Cómo sería esto? Existen a la vez relaciones contractuales, civiles o comerciales en virtud de las cuales las empresas pueden procurarse los servicios de trabajadores independientes. Genial, nos va quedando más que claro el tipo de relación que se pueden llevar los temas civiles de trabajo. Como conclusión de este primer tema, ¿nos podrías decir qué tanto impacta el que aparenten interés por tiempo después no estén del todo de acuerdo con los contratos de relaciones colectivas de trabajo? Es un interés de todos los empleados del mercado de trabajo. Garanticen la amplia gama de acuerdos en virtud de los cuales un trabajador realiza trabajos o presta servicios, se escuadronen en un marco jurídico correcto, ya que si no suceden ciertas situaciones que descontrolan los acuerdos correspondientes. Correcto, entonces nos podrías por acabar de decir cuáles son las ciertas situaciones que usualmente suceden cuando no quieren corresponder con esto. Suele suceder que la legislación no sea clara, su ámbito sea demasiado limitado o es inadecuada por otro motivo. También que la relación de trabajo está disfrazada o encubierta y se presenta como un acuerdo civil o comercial a conveniencia. Y también que no se respeten ni apliquen de forma adecuada la ley. Muy bien, y por último, ¿nos podrían platicar más a qué se refiere el empleo encubierto que nos acabas de mencionar anteriormente? El empleo encubierto se produce cuando un empleador considera a una persona que es un empleado como si no fuese, con el fin de ocultar su verdadera condición jurídica. Esto puede hacerse a través de la utilización inadecuada de acuerdos civiles o comerciales. Es por eso, compañeros, que deben de optar por tener una buena relación colectiva de trabajo desde un principio y llegar a acuerdos de los que les parezca ideal para seguir trabajando sin problema alguno en el futuro. Evitar sanciones por parte de la ley que lo marque, como problemas externos por parte de la relación de trabajo dentro de dicha empresa. Es importante que contemplemos con qué es lo que queremos seguir laborando durante el tiempo que nos queda de trabajo por delante. Muchísimas gracias por tu gran aportación. Ahora ya contamos con ello y al parecer nos ha quedado muy claro lo que nos dijiste, pero bueno, es momento de pasar al siguiente tema: contrato colectivo de trabajo y contrato de ley.
Un contrato laboral es la herramienta que dará seguridad y protección tanto al trabajador como a la persona. Es momento de comenzar a hablar sobre un tema muy interesante, ya antes mencionado. Adelante, ¿quién nos platicará sobre el tema? Para poder explicar este tema es muy importante que entendamos qué es un contrato colectivo de trabajo y contrato ley. En el artículo 386, el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Antes de comenzar a trabajar en una nueva empresa, se debe firmar un contrato laboral en donde se deban acordar las reglas a seguir por parte del trabajador y del patrón. Podemos entender que un contrato colectivo de trabajo es un acuerdo formal donde empresarios y representantes de trabajadores establecen y regulan los derechos relacionados con las condiciones del ámbito laboral. Es decir, es el resultado del acuerdo que se realizó para poseer buenas condiciones de trabajo y llegar a un pacto productivo con el patrón. En la cita que nos leíste mencionaste la palabra sindicato de trabajadores. Explícanos a qué se refiere ese concepto. Pues mira, el sindicato de trabajadores es un grupo u organización de trabajadores con el objetivo de proteger los derechos y promover los intereses relacionados con el salario, las prestaciones y las condiciones de trabajo. Perfecto, continuemos. Según Lemus Maya, el objetivo principal del CCT es establecer las condiciones generales del trabajo para una o más empresas entre sindicato y patrón. En estas condiciones entran la seguridad laboral, jornada laboral, salario, licencias, capacitadores, reglas de relaciones de trabajo y condiciones de trabajo. ¿Qué debe de contener el contrato colectivo de trabajo? En el artículo 391, el contrato colectivo contendrá primero los nombres y domicilios de los contratantes, segundo, las empresas y establecimientos que abarque, tercero, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada, cuarto, las jornadas de trabajo, quinto, los días de descanso y vacaciones, sexto, el monto de los salarios, séptimo, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda. El octavo, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento. El noveno, las bases sobre la integración o funcionamiento de las comisiones que deben integrarse de acuerdo a esta ley. Y el décimo, las demás estipulaciones que convengan las partes. El contrato con... El contrato colectivo debe especificar estos datos dentro de su contenido. Así pueden evitar ciertos conflictos entre alguna de las tres partes. Esto se debe cumplir con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre los participantes del contrato, lo que permite asegurar que los puestos estén en condiciones dignas, sin trabas y productivas. Cabe recordar que si alguno de estos datos no se incluye en el contrato, como por ejemplo el salario, no podrá realizarse el contrato colectivo de trabajo sin establecer el salario. Interesante. ¿Cómo se celebra este contrato? El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad
Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las tres partes, y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la que después de notar la fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje. Un contrato colectivo no puede contradecir a la Ley Federal del Trabajo ni a la Constitución, ya que estas son normas con mayor jerarquía. Una vez que cumpla con los requisitos, la autoridad da por admitido el contrato. Así queda depositado para la Junta de Conciliación y Arbitraje y suerte sus efectos. Ese contrato se hace por triplicado porque uno va a la empresa, otro al sindicato y otro a la autoridad. ¿Hay alguna causa por la que se termine este tipo de contrato? El contrato colectivo de trabajo termina por mutuo consentimiento, por terminación de la obra y, en los casos del capítulo 8 de este título, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. Explícanos, ¿a qué se refieren estas fracciones? Es decir, que ambas partes están de acuerdo para el término del contrato. Debe de estar aprobado por la mayoría de los trabajadores que pertenecen al sindicato. Existen muchas empresas que se dedican a contratar a trabajadores solo por un cierto tiempo y se celebra un contrato estableciendo una fecha. Puede ser por un tiempo indeterminado o una obra determinada. Es decir, cuando se termina la obra, el contrato se acaba. Cuando una empresa decide cerrar por distintas razones, el contrato colectivo se da por terminado y ya no queda nada que hacer. Creo que es momento de pasar al contrato de la ley. Ahora pasemos a hablar sobre el artículo 404, contrato ley, es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo. Es una rama determinada de la industria y declarando obligatorio es una o varias entidades federativas en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. El contrato ley solo puede ser celebrado por uno o varios sindicatos de trabajadores. Asimismo, deben ser celebrados por varios patrones, a diferencia del contrato colectivo de trabajo, que puede ser celebrado por un solo patrón. En este documento se establecen las condiciones y características que deben cumplir un trabajador al prestar cierto servicio dentro de cualquier rama de la industria. Este contrato también es conocido como un contrato colectivo obligatorio. Perfecto, ¿qué es lo que contiene el contrato entonces? El contrato de ley contendrá, primero, los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. Segundo, la entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarquen a la expresión de regir en todo el territorio. Tercero, su duración, que no podrá exceder de 2 años. Cuarto, las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones 4, 5, 6 y 9. Quinto, las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se trate. Y sexto, las demás estipulaciones que contengan las partes.
Nos has platicado qué es el contrato de ley, cuáles son sus documentos, pero me gustaría saber cuál es la finalidad de este tipo de contrato. Su finalidad es establecer las condiciones de trabajo en una rama determinada de la industria en todo el país, en varios estados en una zona económica. Supongo que también este contrato tiene un término, ¿no es así? ¿Cuáles son sus causas? Artículo 421. El contrato ley terminará. 1. Primero, por mutuo consentimiento de las partes que representen la mayoría a que se refiere en el artículo 406. Y segundo, si al concluir el procedimiento de revisión los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, salvo que aquellos ejerciten el derecho de huelga. Estas causas son similares a las del contrato colectivo de trabajo, así que será por mutuo consentimiento de las partes, tomando en cuenta que por parte de los trabajadores deben de cubrir con los requisitos en su mayoría o cuando concluye el procedimiento de revisión. Para poder entender mucho mejor el tema, ¿me podrían decir cuáles son las diferencias entre un trato colectivo de trabajo y un contrato de ley? Con gusto, el contrato colectivo es un contrato de empresa y el contrato de ley es un contrato de industria. El primero se escribe ante las juntas de conciliación y arbitraje y segundo se solicita ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otra diferencia es que el contrato colectivo puede ser firmado por un solo patrón y es revisable 60 días antes de su vencimiento, mientras que el contrato ley debe otorgarse por varios patrones y es revisable 90 días antes de su vencimiento. Muchas gracias por sus aportaciones. Continuando con el siguiente tema, que es reglamento de trabajo. En este tema se hablará sobre el reglamento interior del trabajo, pero ¿qué se entiende por eso? Reglamento interior de trabajo. Es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. No son materia del reglamento. Las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente la empresa para la ejecución de los trabajos. Nos da a entender que dentro de una empresa o establecimiento se tiene que llevar un reglamento. Esta es muy necesaria e importante tenerla, porque cuando un trabajador en el desempeño de su servicio Muy bien, ¿y cuántas personas son necesarias para que haya un reglamento dentro de un establecimiento? De hecho, no importa si un negocio es de 4 o 5 personas, de 50, de 100 o de 1000. Obviamente en que la medida dentro del centro de trabajo sea mayor, con las disposiciones serán mucho más precisas y mucho más exclusivas. Pero, ¿qué debe de contener un reglamento interior de trabajo? El reglamento contendrá, primero, horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Segundo, lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Tercero, días y horas fijadas para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Cuarto, días y lugares de pago. Quinto, normas para el uso de los asientos, sillas a que se refiere el artículo 132, fracción 5. Sexta, normas para prevenir los riesgos del trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Séptimo, labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. Octavo, tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas
profilácticas que dicten a las autoridades. 9. Permisos y licencias. 10. Disposiciones disciplinarias y procedimiento para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida disciplinaria. No podrá exceder de 8 días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes que se aplique la sanción. Y 11. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. La ley establece que un reglamento que nosotros tenemos que poner cuando menos las siguientes reglas: la hora de entrada de los trabajadores, hora de salida de los trabajadores, el tiempo destinado para salir a comer o de reposo durante la jornada, ya que es muy importante saber a qué hora se entra, a qué hora se sale, cuál es el tiempo necesario para salir a comer, cuál es el tiempo para regresar después de comer. Todo esto tiene que estar perfectamente comprobado por el patrón. Pero el patrón, ¿cómo sabrá si el trabajador llega a su hora o si llegó tarde? La empresa o establecimiento deberá de contar con un sistema de control de asistencia, como son los controles biométricos, una lista de asistencia, relojes checadores, sistema de cómputo de tarjetas o de gafetes. Claro, eso depende de cada establecimiento y todo eso nos ayuda a poder demostrar a qué hora entra o sale el trabajador. Claro, pero cuando una jornada de trabajo es continua, es decir, es seguida, el trabajador debe gozar cuando menos de 30 minutos de los cuales el trabajador pueda salir de las instalaciones del establecimiento para tomar sus alimentos. Pero bueno, yo a las empresas les recomiendo que sea por lo menos una hora. La razón de esta es que al poner una hora se considera que la jornada es mixta, es decir, puede trabajar de 8 a 1, descansar de 1 a 2 y ese tiempo no se computa dentro de la jornada laboral, y de 2 en adelante completar su jornada diurna de 8 horas. Como antes mencionaba, sobre el control de asistencia debe de estar de alguna ubicación exacta o puede ser en cualquier lugar. Buena pregunta, y tienes razón. Esta debe de estar ubicada en la entrada exactamente, ya que si se encuentra en algún lugar lejano, los trabajadores podrán tardarse alrededor de unos 10 minutos y eso afectaría a los trabajadores. ¿Qué otro tipo de regla debe de llevarse a cabo dentro de una empresa o establecimiento? Una que sea esencial para los trabajadores como los patrones, aparte de las ya mencionadas. Bueno, el reglamento también debe contener días y lugares de pago. Hoy en día sabemos que la mayoría de las empresas suelen dar el pago a sus trabajadores mediante transferencias electrónicas, que se hacen los procesos de tarjetas de nómina para los trabajadores, ya que es perfectamente legal y válido el certificado fiscal digital para acreditar el pago de las prestaciones laborales. También quisiera dar una recomendación a las empresas. Bueno, nada más es que vaya bien detallado el certificado fiscal digital en cuanto a percepciones y deducciones para que tengan la doble funcionalidad y sirvan efectos fiscales y efectos laborales. ¿Y cómo sabemos si hay mujeres embarazadas trabajando? ¿Hay reglas para ellas o deben trabajar como si nada? Bueno, dentro del reglamento vienen normas de prevención e instrucciones de primeros auxilios en caso de las mujeres embarazadas. Hay prevenciones de labores insalubres y peligrosas. Ellas están libres de esos trabajos, así de fácil. ¿Algo más que les gustaría mencionar antes de seguir con el siguiente tema? Bueno, nada más que decir que como patrón debe de poner el reglamento y hacer que sus trabajadores estén enterados, ya que ellos se sentirán más cómodos y bueno, así no se cometerán errores e incumplimientos por parte del trabajador como el del patrón.
Muchas gracias. Bueno, seguimos con el siguiente tema, que es modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo. Es un honor poder estar de nuevo con ustedes y más que nada la felicidad que me da poder platicar más acerca de estos temas importantes. Muy bien, compañera, porque te sientes bien estando con nosotros. Claro que sí, también con los demás compañeros. Entonces estamos a tus órdenes, así que adelante. Voy a darles a conocer acerca de la modificación que viene tratando acerca del trabajo. Yo sí sé cuál es el origen. Me sorprende, veo que tú sí llevas muy en serio esto, que hasta te das la tarea de investigar, pero dime, ¿cuál es su origen? La modificación colectiva de las condiciones de trabajo, así como la suspensión y terminación de las mismas, dan origen a los llamados conflictos de orden económico, que se resuelven mediante sentencias colectivas, ya que los laudos son las resoluciones que recaen única y exclusivamente en los conflictos de orden jurídico. Tienes toda la razón, pero mira, gracias a la aportación que diste, yo te explico más para complementar. Pues de acuerdo con el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos de los trabajadores o patrones podrán solicitar de las juntas de conciliación y arbitraje las modificaciones de las condiciones de trabajo, solamente cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen o cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Desde luego, el juicio que implica dicha modificación se debe tramitar de acuerdo con las disposiciones específicas de los conflictos colectivos de naturaleza económica. Lo anterior resulta, sin embargo, teórico, ya que por disposición expresa de los artículos 448 y 902 de la Ley Federal del Trabajo, cualquier emplazamiento a huelga suspende la tramitación de los conflictos de orden económico y por lo tanto cuando el patrón inicia en juicio de esta naturaleza, el sindicato simplemente procede a emplazar a huelga y el patrón se queda sin conflicto y con huelga. Exactamente, pero ahora pues con el siguiente tema. ¿Te interesa saber, compañero? Los veo a los tres con un cara de leoncito. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. Los tres con unas caras que... En resumen diría, para suspender las labores de una empresa debe plantearse el conflicto de orden económico ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, lo cual es siempre inoperante. Yo sé acerca de lo que la jurisprudencia quiere decir, que viene relacionado con esto que vemos. La jurisprudencia 173 establece que los paros ¿A qué viene esto? serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite constable, previa autorización de la Junta. La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o parte de ello. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Consideramos correcto el criterio de que se tome como base el escalafón para que sean suspendidos en primer término los trabajadores de menor
antigüedad. La Junta de Conciliación y Arbitraje, al sancionar o autorizar la suspensión, fijará la indemnización que deba pagarse a los trabajadores, tomando en consideración, entre otras circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que se encuentre en nueva ocupación sin que pueda exceder del importe de un mes de salario. El tiempo probable de suspensión no se encuentra limitado por la ley. Otro dato importante, el sindicato y los trabajadores podrán solicitar cada 6 meses de la Junta de Conciliación y Arbitraje que verifiquen si subsisten las causas que originaron la suspensión. Si la Junta se resuelve que no subsiste, fijará un término no mayor de 30 días para la reanudación de los trabajos. Si el patrón no lo reanuda, los trabajadores tendrán derecho a la indemnización señalada con el artículo 50. El patrón deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de realización de los trabajos, dará aviso al sindicato y llamará por los medios que sean adecuados a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje a los trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decretada, y estará obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban con anterioridad, siempre que se presenten dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de 30 días, contando desde la fecha del último allanamiento. Creo que es una buena información como para que todo este contenido, porque por supuesto hay bastante información increíble. Obviamente que es un buen tema, pero viene ya lo último del cual yo investigué: la terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos. Cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, se tomará en consideración al escalafón de los trabajadores, a efecto de que sean reajustados con la menor antigüedad. Si el patrón reanuda las actividades de su empresa o crea una semejante, tendrá las obligaciones señaladas en el artículo 154. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable en el caso de que se reanuden los trabajos de la empresa. Se declarará en estado de concurso o quiebra. Resulta verdaderamente injusto el que se obliga a pagar esta indemnización de los casos de muerte del patrón o casos fortuitos de fuerza mayor. En la práctica será difícil que se cumpla este precepto en dichos supuestos. Finalmente, el artículo 439 dispone que cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajos nuevos que traigan como consecuencia la reducción de personal o falta de convenio, el patrón debe obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 y siguientes. Los trabajadores desajustados tendrán derecho a una indemnización de 4 meses de salario más 20 días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo si fuese mayor, y a la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162. Uno de los derechos que tiene el trabajador para defender sus derechos en el aspecto laboral es la huelga, pero para poder hablar del tema primero hay que saber qué es una huelga. La huelga es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. De lo anterior se deduce que la huelga es la suspensión de las actividades, ya que es declarada por los trabajadores y se hace con el fin del mejoramiento de las condiciones generales del trabajo a beneficio de los trabajadores.
Bueno, pero ¿cuáles son los objetivos de una huelga? Bueno, tengo entendido que debe de haber objetivos, ¿no es así? Por supuesto que tiene objetivos. Primero, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo como los del capital. Segundo, obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. Tercero, obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. Cuarto, exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimiento en que hubiese sido violado. Quinto, exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Sexto, apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en los puntos anteriores. Séptimo, exigir la revisión de los salarios contractuales. Y para que los trabajadores puedan suspender sus labores, se requieren las características señaladas anteriormente y que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o del establecimiento, ya que la determinación de la mayoría solo podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga y en ningún caso como una cuestión previa a la suspensión de los trabajadores. En caso de la huelga, ¿solo existe una o existen más? Bueno, en lo personal a mí me gustaría saber, y por supuesto a nuestros espectadores también. De hecho, la huelga se divide en ilícita, lícita, existente, inexistente, justificada y de solidaridad. A los espectadores les podrías decir de qué trata cada una de estas clases de huelga mencionadas anteriormente. Por supuesto, las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Esto quiere decir que no se perjudique a alguno de sus participantes, sino que busca una relación justa para ambos, para mantenerlos en armonía. Este punto busca el bienestar para ambas partes, patrón y trabajador. Cumpliendo este punto, la huelga se considera lícita ante la ley. Entonces quiere decir que la ilícita es lo contrario, ya que por lo dicho antes, esto no cumplirá lo que dice en el artículo 123 constitucional. Exacto, pero los motivos son políticos y su finalidad nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores, ya que estas son de solidaridad o apoyo. Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Este concepto es mucho más amplio que el de la huelga lícita, ya que, según hemos mencionado, la huelga lícita es un concepto esencialmente constitucional y la huelga existente es un concepto de la ley secundaria, y la huelga lícita nos dice cuál es el fin declarado en la constitucional, en tanto que la huelga legalmente existente nos dice que para cumplir con el texto deben llenarse los requisitos de fondo y de forma que señala la ley secundaria. La huelga es legítimamente inexistente si, primero, la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451. Segundo, no ha tenido por objeto alguno de los establecimientos en el artículo 450. Tercero, no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 420. No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en los fraccionamientos anteriores. Está bien, pero si una huelga es inexistente, ¿qué se podría hacer en esta situación? Digo, por si uno de los espectadores le ocurriera. Podrán solicitar a la Junta de Conciliación
conciliación y arbitraje. La declaración de insistencia de la huelga por incumplimiento de los requisitos que establece la ley mencionadas en el punto anterior. Deben solicitarlo dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión de trabajo por huelga, porque si no lo hacen, la huelga será considerada existente con todos sus efectos legales. Desde otro punto de vista, la huelga debe estallar en el momento indicado, ni antes ni después de las horas señaladas. Si los trabajadores continúan trabajando, esto significa que desaparece la voluntad de que se estalle dicha huelga. ¿Y qué hay sobre las otras dos clases de huelga? En la justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón, por lo tanto los trabajadores someten el arbitraje de la Junta de Conciliación, y en la de la solidaridad es cuando una huelga apoya otra huelga y esta es recíproca y respalda. Y para proceder a una huelga, ¿qué se necesita? El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los siguientes requisitos. Primero, se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones anunciadas. El propósito de ir a la huelga, si no son satisfechas, expresan concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. Segundo, se presentará por duplicado al tribunal competente. Si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al que reside el tribunal, el escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. Tercero, el aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Cuarta, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral conforme el procedimiento establecido en el artículo 390 bis. Quinto, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o deberá de mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en una empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y sexto, cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones primera, cuarta, quinta, sexta o séptima del artículo 450 de esta ley, así como el previsto de la fracción segunda de dicho artículo en lo que se refiere a la revisión contractual, para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
o el acuse del recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. Una vez entendida la conceptualización de la huelga que anteriormente hablamos, que es el artículo 440 de esta ley, podremos entender este artículo. Bueno, una vez comprendido la conceptualización, primero tenemos que notificar al patrón por escrito todas las peticiones, y si estas peticiones no son cumplidas se llevará a cabo una huelga. En dicha notificación se anunciará la hora y la fecha. Pero, ¿cómo qué peticiones se darían escritos para que los lea el patrón? Bueno, son muchos, y como ejemplo sería como el respeto al modelo ejecutivo, el incremento salarial, la retabulación de puestos administrativos, integración salarial, seguros de gastos médicos, prestaciones, entre otras muchas más. ¿Y qué se haría después de dar esa notificación al patrón? ¿A dónde debemos de acudir? Bueno, en caso de que el patrón no haya hecho caso a las peticiones de los trabajadores dentro de las 48 horas establecidas, se tendrá que asistir a la audiencia de conciliación, y después de las 72 horas la Junta declara inexistente la huelga. Entonces, en las próximas 24 horas, los trabajadores tendrán que regresar a su trabajo, y también si la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al patrón, condenará a este a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores y al pago de los salarios correspondientes que hubiese durado la huelga. Muchas gracias por tan valiosa información. Y por último, pasemos con las conclusiones. Pasaremos con las conclusiones con nuestra compañera Abigail. Cuando hay una relación de trabajo, en algunos casos se prestan circunstancias donde se pueden presentar ya sea una suspensión, rescisión o terminación del trabajo, según corresponda, según la Ley Federal del Trabajo. Y según lo indique la Ley Federal del Trabajo, donde se contempla en sus artículos diferentes causas que son justificadas para que dichas modificaciones se puedan efectuar de manera adecuada. La suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento se darán siempre y cuando se demuestre que existe fuerza o mayor a caso fortuito, incapacidad física o mental o muerte, la falta de materia prima, exceso de servicios, dando como resultado la afectación a toda empresa o establecimiento o aparte de ello, ya que la Ley Federal del Trabajo no establece un tiempo máximo de la suspensión. Sin embargo, faculta al sindicato y a los trabajadores para que cada 6 meses soliciten a la Junta de Conciliación y Arbitraje que compruebe que las circunstancias que motivaron la suspensión subsisten. Si la Junta de Conciliación y Arbitraje determina que las circunstancias ya no existen, se dará un plazo no mayor de 30 días para la reanudación de los trabajos. El contrato colectivo de trabajo es uno de los derechos más apreciados de los trabajadores. Ahí se establece la jornada de trabajo en la empresa, los descansos, las vacaciones, el salario, el pago de las horas extras, el aguinaldo y todas las demás prestaciones que recibe el trabajador por su trabajo. Este contrato incluye a todos los trabajadores de la empresa, trabajadores de confianza, hombres y mujeres, los antiguos y los de nuevo ingreso. Ningún trabajador está excluido de los beneficios del contrato. Es importante entender que este contrato no solo puede estar basado en los beneficios de los trabajadores, porque si los empresarios no ven ganancias, en poco tiempo no habrá empresas. De manera que hay que cuidar también a las empresas para que pueda haber trabajo. Es por eso que se debe hacer una negociación equilibrada en el contrato para que tanto los trabajadores como el patrón obtengan beneficios.
Un dato interesante sobre este tipo de contratos es que el contrato colectivo de trabajo es un instrumento que ofrece la legislación mexicana que permite que los trabajadores cuenten con organizaciones que los representen para que hagan valer sus derechos y logren sus objetivos. El contrato ley favorece a las grandes empresas ya que es una forma de regular las relaciones de trabajo, pero aplicadas a una rama de la industria, ya sea textil, alimenticia, minera, construcción, etc., con características propias, y una vez aprobado será obligatorio para varias entidades federativas. De mi parte, como conclusión, podemos observar que la existencia del reglamento interno dentro de una empresa permite crear una visión de conjunto, ahorrar tiempo y esfuerzo a todas las partes y evitar confusiones en cuanto a la división de tareas y responsabilidades. Al realizar este trabajo podemos tener un mejor concepto y más amplio de lo que es el reglamento, también de cómo debemos actuar ante una situación que se nos presente dentro de una empresa o establecimiento, en función de nuestros derechos y cumpliendo nuestros deberes para así tener un orden en la jornada laboral. Bueno, los conflictos cuyas diferencias surgen en una relación de trabajo es complicado y en ocasiones no se resuelven solamente hablando con el patrón. Es ahí donde una huelga es favorable para los trabajadores, ya que es una manifestación para exigir los derechos de los trabajadores, pero para ello se necesita cumplir con todos los requisitos necesarios para iniciar una huelga. De lo contrario no serviría el estar luchando por lo justo. Mi consejo sería que si estás pensando exigir y valer tus derechos como trabajador, trata de hacer una huelga, pero primero verifica tener todos los requisitos para iniciarla, si no, no serviría de nada. Bueno, llegando al punto final y mi conclusión de todos estos temas en general sobre lo que hablamos, podemos ver que siempre es importante imponer antes que de darle marcha y seguimiento al trabajo, sus reglas y normas desde un principio, las cuales se deberán respetar, ya que se llegan a ver ciertas inconformidades por parte del personal con el que te relacionas dentro de la empresa, a mitad del lapso de tiempo entre sus contratos o inclusive con los socios, encargados y gerentes. Un ejemplo muy claro es cuando tenemos que dividir la relación colectiva del trabajo como fuera de él, ya que muchas veces llegan a haber malos entendidos por parte de los personales a los que se les brinda más confianza para hacer ciertos actos de los que los demás no, como el que sientan que puedan gozar de ciertos privilegios aún teniendo por encima todavía un poder superior, y estos por el puesto que se les brinda se sientan con el poder de hacer y deshacer cosas sin antes consultarlos con el poder superior. Es por ello que es importante saber que cada uno de estos temas con los que van las relaciones de trabajo, para así poder comprender y hacerles saber a todo el personal con el que nos relacionamos dentro de la empresa, que absolutamente para todo hay un límite entre lo que eres como lo que haces, y tanto en el poder que se te otorga y que incluso del poder superior máximo de la empresa puede infringirse la ley aún por encima de cualquier persona que seas o representes dentro de la empresa. Así sea el personal más privilegiado podrá caer bajo la ley siempre y cuando no cumplan lo acordado colectivamente entre la empresa como sus normas establecidas, y que sobre todo nos pueda servir esto como lección, sabiendo que lo más importante es que la empresa no se vea afectada por este tipo de situaciones sobre las diferentes actitudes o pensamientos por parte de los que conforman la empresa, y saber que se puede evitar todo este tipo de problemas si desde un principio se le está poniendo un control a todo. Bueno, compañeros, eso sería todo. Espero y les sirva la información, y lo más importante es que se hayan divertido con nosotros, y muchas gracias por estar con nosotros. Yo me despido, hasta luego.